Ayer comentamos al final del programa, una noticia que conmueve al mundo, y yo les leía un fragmento de una nota también sobre esta noticia, que es el viaje de Jeff Bezos al espacio. Jeff Bezos, el hombre más rico del planeta, el dueño de Amazon, dueño de una fortuna de más de 200.000 millones de dólares, viajó a la estratosfera, se elevó unos 100 kilómetros desde el suelo, llegó hasta un lugar donde hay gravedad cero, digamos, llegó hasta el espacio, y allí en el espacio permaneció unos minutos junto con otros de su tripulación hasta volver a la Tierra. Mutéenlo a Wall, que está haciendo ruido metiendo en el medio del editorial. La excursión de Bezos al espacio, concitó la admiración de muchísima gente, porque es una proeza de la técnica, obviamente, es algo que maravilla a todo aquel que lo ve, porque el tipo además viajó hacia la estratosfera, flotó ahí un rato y volvió, y aterrizó de manera segura con todos los tripulantes y de una conferencia de prensa. Lo que yo no sabía ayer, cuando les comenté la noticia, es que Bezos, para esa excursioncita de 11 minutos, se patinó 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares. Ustedes me dirán, bueno, qué sé yo, es la suya, con la suya hace lo que quiere. Incluso ni siquiera es una gran porción de la suya, ¿no? Pues una pequeña porción de su fortuna que el tipo decide patinarse, despilfarrarse en esto, y bueno, es un capricho de millonario, qué sé yo. 5.000 millones de dólares es un montonazo de guita. Es todo lo que es más que todo lo que va a pagar Argentina, por ejemplo, en deuda en este momento, durante todo este año, toda la obligación que tiene con el Fondo Monetario. Es casi 2 veces el aporte extraordinario de las grandes fortunas, o sea, todo lo que pagaron los mega magnates de Argentina por única vez y después de mucho patalear para mitigar los gastos de la pandemia acá. Es una guita que permitiría levantar 10.000 hospitales modulares, por ejemplo. Imagínense África, lugares donde no hay ninguna vacuna contra el coronavirus, lugares donde gente se está muriendo como moscas por la variante Delta, que además se originó en Europa y en el mundo rico. 10.000 hospitales modulares permitiría levantar la plata que se gastó en esta excursión de 11 minutos. Duplicar acá en Argentina durante todo un año las jubilaciones de todos los jubilados. Digo, datos para intentar dimensionar lo que significa 5.000 millones de dólares. Los que lo defienden a Bezos por este despilfarro dicen, bueno, ojo, porque no es que los quemó esos dólares. Les pagó a todos los que participaron para hacer la nave, a todos los diseñadores, los ingenieros, los técnicos, hasta los que vendieron el catering para los que iban a despegar. Y es discutible, es cierto, ese efecto multiplicador que puede tener una aventura como esta, y el que podría tener, en cambio, una inversión de la misma guita, pero para financiar los hospitales modulares en África, o, no sé, jardines maternales para todas las madres trabajadoras pobres de Estados Unidos que trabajan por el salario mínimo, en muchos casos que trabajan en Amazon también, en condiciones de explotación, y que no tienen con quién dejar a sus niños para que los cuiden. Pero no me voy a meter en eso. No me voy a meter en el efecto multiplicador que tiene un destino u otro de esa montaña de guita. Voy a ir a otra discusión que me parece un poco más profunda que la simplemente económica. ¿Con qué fin lo hace Bezos? ¿Qué es lo que persigue? ¿Por qué se le ocurrió hace 20 años armar, mientras empezaba a ser rico, una empresa de exploración espacial? Y la verdad que cuando se le ha preguntado esto a Bezos, lo que dice es que su sueño es levantar una empresa que ponga en órbita millones de personas que puedan vivir y trabajar en la estratosfera, en el espacio, más allá de la estratosfera, en el espacio exterior, que podamos armar como colonias humanas orbitando en derredor de la Tierra o flotando por el espacio para que la gente vive ahí, como una especie de arcas de Noé. Bueno, hubo una película en donde eso pasaba literal. Es
eso pasaba literal. Fue una película de un director sudafricano, justamente, sudafricano como es de nacimiento Elon Musk, el otro mega archimillonario que está obsesionado con los viajes al espacio y que por eso fundó SpaceX, la compañía que, viene primereándolo a Bezos, de hecho, haciendo logística también y viajes al exterior. Pero en esa película lo que pasaba, en Elysium, lo que pasaba es que los que vivían en las cápsulas espaciales esas, en las colonias flotantes por el espacio, eran los ricos. Y que los que vivían acá en la Tierra toda contaminada y enchotecida, éramos todos los demás. La mega elite que podía costear una vida carísima en el espacio, era la que vivía, diríamos hoy, sin barbijo, respirando ese aire artificial, viviendo con la gravedad artificial que habían creado también, en lugares lindísimos. Y acá en la Tierra era toda la contaminación, todo el planeta arruinado para el resto, para los que vivían como animales. Y ahí empieza a dar un poco de miedito, ¿no? Porque estas especies de colonias espaciales pueden ser una especie de arca de Noé del futuro, qué sé yo. Vos mirás las noticias y tenés a Asia con China toda inundada, una provincia de China que es más grande que toda la Argentina está inundada y con cientos de muertos por esa inundación. La semana pasada en Europa se murieron también de asientos porque aparecían ríos de barro en el medio de ciudades, en Bélgica, en Alemania, en Dinamarca, también llevándose todo por delante, subiendo un auto arriba del otro. El planeta se está haciendo mierda. Nosotros mismos acá tenemos al Paraná seco en Argentina, que es el río más importante de todo el cono sur y de toda la cuenca del Plata. ¿Qué onda si Jeff Bezos efectivamente está elaborando un plan de escape, como decía ayer Hamilton Nolan, un escritor yanqui que les leía un fragmentito de una nota suya en The Guardian? Y hay otra cuestión importante, otra cuestión más estructural, que es la privatización del espacio. Aunque tanto en Estados Unidos como en Europa, durante mucho tiempo las empresas privadas estuvieron presentes en la industria espacial, esa presencia hasta ahora se limitaba a la condición de proveedores. Proveían elementos, partes, servicios, pero tanto en la etapa inicial de la conquista del espacio, cuando se daba la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, como en este último tiempo, en estos últimos 30, 40 años que esa conquista del espacio tomó otra forma, una forma más cooperativa, con la Estación Espacial Internacional, con los viajes de astronautas de distintos países a esa estación para mantenerlo. En los dos periodos hubo un consenso tácito, se dio por hecho que los viajes espaciales y la conducción de esos viajes espaciales correspondía a los gobiernos de países ricos. Sí, es cierto, se coló China, obviamente, con su ascenso en este último tiempo, pero ahora, en estas aventuras de Elon Musk, de Jeff Bezos, lo que aparece es otra cosa. Se abre la posibilidad, para mí inquietante, de que el espacio exterior se convierta en un espacio ya no de competencia entre países, sino de competencia entre empresas particulares. Y esto, ¿qué puede traer? Puede traer desregulación, puede traer rapiña, puede traer la misma irracionalidad que nos trajo hasta este punto de crisis cataclísmica, diría Hobsbawm, de esta era de las catástrofes que estamos viviendo ahora en este mundo de la pandemia, de las inundaciones, de las sequías, del calentamiento global y demás. Porque si estos multimillonarios, innovadores, muy disruptivos en algunas tecnologías y muy eficientes en la construcción de determinadas plataformas, si estos tipos logran abaratar los costos de los vuelos espaciales para que no valgan ya 5.000 millones de dólares, que sigan valiendo caro, pero que no sea algo estrafalario, ¿quiénes van a ser los que se van a ir a vivir al espacio? Ya no digo los turistas espaciales, ¿quiénes van a ser los afortunados que tengan la posibilidad de respirar ese aire puro, de vivir en esa especie de arca de Noé?
van a ser el 0,1% de los habitantes de la Tierra, esos que están acaparando más riqueza que nunca, o va a ser el resto, nosotros, el 99,9% restante, que somos una especie de insulto al espíritu emprendedor porque no fuimos lo suficientemente exitosos acumulando la riqueza obscena que te acumuló un Jeff Bezos o su imitador argentino, Marcos Galperín. La lógica de acumulación de estos mega magnates es la que nos trajo hasta acá. Esta era de las catástrofes que estamos viviendo la generó este ultracapitalismo que tiene a estos ultracapitalistas al frente, esta mega raza, esta pequeña raza de mega millonarios que nunca la humanidad había estimulado, que nunca la humanidad había permitido que crecieran, ni siquiera en los momentos más desiguales de nuestra historia. Y la pregunta que inquieta, por supuesto, después de este pequeño paso que dio un magnate, que puede ser un salto al vacío para la humanidad, ¿van a ser estos ultracapitalistas los capitanes de nuestras futuras arcas de Noé?